Evil Dead. La saga de Evil Dead del genio Sam Raimi es de las sagas de terror más queridas por los amantes del cine de culto. El día de hoy platicaremos de la primera entrega Evil Dead, donde el protagonista es Ashley Ash Williams, interpretado por el legendario Bruce Campbell. Ash es un estudiante universitario que junto con sus amigos se enfrenta a las fuerzas demoníacas desatadas por el Necronomicon. Campbell, al momento de grabar Evil Dead 1 de 1981, era un actor totalmente desconocido, pero que gracias a esta franquicia se convirtió en ícono del cine de terror. La actuación de Campbell combina vulnerabilidad y heroísmo improvisado y a veces ridículo, lo que lo hace memorable. Bruce Campbell fue productor de Evil Dead junto con Sam Raimi y Robert Tappert. El compromiso de Bruce Campbell con la película era tal que se quedó durante toda la producción, incluso cuando otros actores abandonaron el rodaje debido a las durísimas condiciones de grabación. En la primera entrega de Evil Dead también aparece Ellen Sandwich, quien interpreta a Cheryl Williams. Cheryl es la hermana de Ash y es la primera en ser poseída por los demonios después de que el grupo de amigos encuentra y reproduce una grabación que invoca a los espíritus malignos. El personaje de Cheryl tiene una de las escenas más controvertidas de la película, conocida como la escena del árbol, donde un árbol viola a la hermana de Ash. Quien también aparece en la primera entrega es Hal Delrich, quien interpreta a Scott. Scott es el amigo de Ash y es un poco más impulsivo que el resto del grupo, y es quien inicialmente explora el sótano y encuentra el Necronomicon, el libro de los muertos, y también encuentra la grabación que desencadena los eventos. Aparece también en la primera entrega Betsy Baker como Linda. Linda es la novia de Ash. Su personaje también termina poseído por los demonios, lo que lleva a algunas de las escenas más terroríficas de la película. Betsy Baker fue elegida después de responder a un anuncio en el periódico que Sam Raimi publicó para encontrar actores. Al igual que el resto del elenco, era una actriz con poca experiencia en ese momento. En la primera entrega también aparece Sarah York, quien interpreta a Shelly. Shelly es la novia de Scott. Su personaje también sucumbe a la posesión demoníaca y su transformación es una de las más violentas de la película. Evil Dead es muy importante en la historia de cine de terror porque marcó un antes y un después en el mundo del horror. De Evil Dead de 1981, dirigida por el genio Sam Raimi. Te recomiendo que veas este peliculón si aún no la has visto. Evil Dead es toda una joya que te recomiendo que la veas. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. La puedes encontrar en Amazon Prime. La película arranca con un grupo de 5 amigos universitarios que deciden pasar un fin de semana en una cabaña remota en los bosques de Tennessee. Aquí tenemos a Ash, interpretado por el icónico Bruce Campbell, quien es el típico chico bueno pero un poco torpe, su novia Linda, su hermana Cheryl y sus amigos Scott y Shelly. Todo parece perfecto, risas, un paisaje boscoso y una cabaña que, bueno, la verdad se ve bastante tenebrosa e inquietante, una cabaña que no era lo que ellos esperaban. Y las cosas empiezan a ponerse raras desde el momento en que llegan. La cabaña tiene un sótano que parece gritar "no bajes aquí", pero claro, estos chicos no han visto suficientes películas de terror. Scott y Ash encuentran un libro extraño con una portada que parece hecha de piel humana y una grabadora. Resulta que el libro es el Necronomicon, también conocido como el libro de los muertos, y la grabación es de un arqueólogo que estuvo investigando rituales satánicos. Cuando reproducen la cinta, escuchan cánticos en un idioma desconocido que, sin saberlo, despiertan a una fuerza demoníaca que ha estado dormida en el bosque. A partir de aquí, todo se va al demonio, literalmente. Cheryl, la hermana de Ash, es la primera en caer. Sale al bosque después de escuchar ruidos extraños y, en una de las escenas más perturbadoras de la película, es atacada y violada por los árboles mismos. Esta escena es la que más controversia causó entre los puritanos de ese tiempo. Cuando regresa a la cabaña, ya no es la misma, está poseída por un demonio y su transformación es de pesadilla, ojos blancos, voz gutural y
una risa que te hiela la sangre, y ahora este demonio no tardará en atacar a sus amigos uno por uno. Los demás empiezan a caer bajo la influencia de los demonios. Linda, la dulce novia de Ash, se transforma en una criatura que canta canciones infantiles mientras se ríe de forma macabra. Scott y Shelly también sucumben y la cabaña se convierte en un campo de batalla lleno de sangre, gritos y lamentos que te hacen decir ¿qué diablos estoy viendo? Ash, que al principio parecía el más tonto del grupo, se ve obligado a tomar el control enfrentándose a sus amigos poseídos con lo que tenga a la mano, hachas, motosierras y pura desesperación. El clímax llega cuando Ash queda como el último sobreviviente enfrentándose a horrores que harían que cualquiera saliera corriendo todo miado. Hay una escena en particular con un espejo que, bueno, digamos que te hará dudar de tu propia realidad. La tensión en la película es insoportable y la sangre está por todas partes. Sam Raimi no escatimó en efectos prácticos y se nota. Sin CGI y sin millones de dólares, querida audiencia, puro talento e imaginación. Actualmente todo lo hacen con CGI en las películas de terror. En su mayoría, las nuevas películas carecen de alma. Sam Raimi es un genio en toda la extensión de la palabra. Sin darte demasiados spoilers, porque tienes que ver esta película, el final es una montaña rusa de emociones. Ash hace todo lo posible por sobrevivir y detener a los demonios usando el Necronomicon para intentar revertir el mal que ellos mismos desataron. Hay fuego, hay caos y hay un enfrentamiento final que te deja con la boca abierta, pero justo cuando crees que todo está resuelto, Sam Raimi te lanza un último susto que se ha convertido en una de las escenas más icónicas del cine de terror. En esta película podemos resaltar a la cámara, que durante toda la película ha sido como un personaje más, corriendo a través del bosque desde el punto de vista del demonio. Nos da un cierre que te hará gritar. The Evil Dead no es solo una película de terror, es una experiencia inmersiva. Sam Raimi, con un presupuesto bajísimo y un equipo de amigos, creó una obra maestra que mezcla horror, gore y un toque de humor negro que se volvería su sello distintivo. Bruce Campbell como Ash es simplemente inolvidable. Pasa de ser un chico normal, un poco tonto, a un héroe improbable que lucha contra el mal con todo lo que tiene a la mano. Los efectos prácticos, aunque a veces rudimentarios, tienen un encanto que las películas modernas con CGI no pueden replicar. Y la atmósfera, esa cabaña, el bosque, los sonidos te atrapan desde el primer minuto. Quiero platicar un poco del efecto de la cámara, que fue la primera vez en la historia del cine que se aplicó este efecto práctico. Pero antes de revelarte el truco detrás de la cámara de Raimi, te invito a que me regales un like para darle vida a este video y que te suscribas a Crypto TV, toques la campanita y actives todas las notificaciones para que esta noche sueñes que eres Ash y que le cortas la cabeza al soquete de tu jefe. Desde el primer minuto de The Evil Dead te das cuenta de que la cámara no es solo una herramienta para filmar, es un ente vivo. La cámara está viva, es un depredador que acecha a los protagonistas. La película empieza con una toma que se mueve a ras del suelo, atravesando el bosque a toda velocidad, como si algo maligno estuviera buscando a sus víctimas. Esta técnica, que los fans llamamos Shaky Cam o Raimi Cam, se usa a lo largo de toda la película para presentar a los demonios que despiertan cuando los chicos leen el Necronomicon. No ves al demonio en sí, pero sientes su presencia a través de la cámara. Se mueve rápido, se detiene de golpe, gira, sube, baja. Es como si tuviera vida propia la cámara. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo hizo Sam Raimi para que la cámara se moviera de esa manera? Teniendo en cuenta de que Evil Dead se filmó con un presupuesto de apenas $375,000 y un equipo súper pequeño. Bueno, aquí entra la creatividad pura y el ingenio de bajo presupuesto que hicieron de Raimi todo un genio. El truco principal detrás del Shaky Cam es algo que Raimi llamó el Shaky Cam Rig, un dispositivo casero que él y su equipo inventaron. Básicamente tomaron una simple tabla de madera y atornillaron la cámara a la tabla. Después, dos personas sostenían la tabla, una en cada extremo, y corrían con ella a través del bosque. Esto permitía que la cámara se moviera rápido y a ras del suelo, creando ese efecto de movimiento frenético, para que la cámara no se tambaleara demasiado. A veces usaban un sistema de poleas o cuerdas para estabilizarla un poco, pero la idea era que se sintiera cruda y caótica, como si el demonio estuviera realmente persiguiendo a los personajes.
En algunas escenas, Raimi y su equipo fueron aún más creativos, por ejemplo, para tomas donde la cámara necesitaba volar sobre el terreno o girar de forma loca, ataron la cámara a una bicicleta y pedaleaban a toda velocidad por el bosque. En otras, la montaron en una especie de carrito improvisado que empujaban por caminos de tierra, y para las tomas donde la cámara parece subir o bajar rápidamente, como cuando ataca a Ash al final, usaron una grúa casera o simplemente la aventaron. Sí, así es, la aventaron desde una altura con alguien atrapándola abajo para que no se rompiera. Otro detalle genial de The Evil Dead es que Sam Raimi usó lentes gran angular para exagerar la velocidad y la distorsión, haciendo que el movimiento se sintiera más intenso. Además, el sonido aquí en esta película juega un papel clave. Cada vez que la cámara corre, escuchas un rugido profundo y aterrador, como si el demonio estuviera gruñendo. Eso, combinado con el movimiento, te hace sentir que el mal está vivo y te está cazando. Este efecto no solo hizo que Evil Dead fuera inolvidable, sino que también se convirtió en una técnica que Sam Raimi usó en muchas de sus películas posteriores, como en Evil Dead 2 y hasta en Spider-Man, donde la cámara se mueve de forma loca para seguir a los personajes. Otros directores también se inspiraron en la cámara de Raimi, en películas como The Blair Witch Project o incluso en videojuegos de terror como Outlast, donde la cámara inestable te hace sentir que estás siendo perseguido. Lo más impresionante es que todo esto se logró con pura creatividad y sin tecnología avanzada. Sam Raimi, Bruce Campbell y su equipo eran un grupo de amigos con un sueño, trabajando en una cabaña helada en Tennessee, con un presupuesto que apenas alcanzaba para comida y cinta para grabar, pero con ingenio, una tabla de madera y mucha pasión, crearon un efecto que sigue siendo icónico más de 40 años después. Sam Raimi usó una cámara Arriflex de 16 milímetros que era ligera y perfecta para este tipo de rodaje. El director de fotografía Tim Filo trabajó con Raimi para experimentar con estos movimientos, a menudo filmando en condiciones extremas, con frío, entre barro y con equipo que se rompía constantemente. Sam Raimi se inspiró en películas de terror clásicas y en su amor por los cómics, donde las perspectivas dinámicas son muy comunes. Quería que la cámara fuera un personaje invisible que representara al mal. Una idea que Sam Raimi también tomó de directores como John Carpenter, quien usó tomas similares en Halloween para mostrar a Michael Myers. El rodaje fue un caos, la cabaña no tenía calefacción ni agua corriente y el equipo a menudo se resbalaba en el barro mientras corría con la cámara. Bruce Campbell cuenta en su libro If Chins Could Kill que una vez casi rompen la cámara al dejarla caer durante una toma. Con respecto al libro de la película, el Necronomicon, también hay mucho que decir. El Necronomicon en la vida real también es conocido como el libro de los muertos. En la trama, el libro pertenece a un arqueólogo que dejó una grabación explicando su investigación. Según la cinta, el Necronomicon contiene rituales antiguos para invocar y controlar demonios, escritos por una civilización ya olvidada. Pero aquí viene el error fatal. Los chicos, siendo los típicos curiosos de una película de terror, reproducen la grabación que incluye cánticos en un idioma desconocido. Estos cánticos despiertan a una fuerza demoníaca que ha estado dormida en el bosque y de ahí todo se va al infierno. Los demonios empiezan a poseer a los amigos uno por uno, convirtiéndolos en zombies, unas criaturas aterradoras que atacan sin piedad. El Necronomicon no es solo un objeto en la película, es casi un personaje más. Está envuelto en una aura de misterio y peligro. Sus páginas están llenas de dibujos macabros como demonios y rituales sangrientos, y se dice que está escrito con sangre humana. A lo largo de la franquicia, el libro sigue siendo el centro de la acción. En Evil Dead 2 y en Army of Darkness, Ash tiene que lidiar con el Necronomicon para intentar detener el mal, e incluso en la serie de Ash contra Evil Dead, el libro sigue causando problemas. En Evil Dead, el Necronomicon es la clave tanto para desatar el mal como para intentar detenerlo, aunque claro, las cosas nunca salen como Ash espera. Ahora, pasemos al mundo real. ¿Es el Necronomicon un libro de verdad? La respuesta corta es no.
pero tiene una historia fascinante que lo hace parecer real. El Necronomicon fue creado por el escritor de terror H.P. Lovecraft en los años 1920 como parte de su mitología de los mitos de Cthulhu. Lovecraft lo describió por primera vez en su cuento El Sabueso en 1924 como un grimorio escrito por un árabe loco llamado Abdul Hazred en el siglo VIII. Según Lovecraft, el libro contiene conocimientos prohibidos sobre los primigenios, entidades cósmicas como Cthulhu y rituales para invocarlos. El nombre Necronomicon viene del griego y significa algo así como libro de las leyes de los muertos, necro, muerto, nomos ley y con libro. Lovecraft usó el Necronomicon en varios de sus cuentos, como El caso de Charles Dexter Ward y El que susurra en la oscuridad, y lo describió con tanto detalle que mucha gente empezó a creer que era real. Hablaba de cómo el libro había sido traducido al griego, al latín y al inglés, y cómo estaba escondido en bibliotecas como la de la Universidad de Miskatonic, otra invención suya. Esa universidad tampoco existe. Lovecraft incluso decía que leer el Necronomicon podía volver loca a una persona o invocar horrores cósmicos. Pero aquí está el dato curioso: Lovecraft siempre dejó claro que era ficción. Lo dejó claro en cartas a sus amigos. Admitió que lo inventó porque quería darle un toque de realismo a sus historias. Entonces, si el Necronomicon es ficticio, ¿por qué tanta gente piensa que existe? Bueno, hay varias razones. Primero, Lovecraft era un maestro para mezclar lo real con lo ficticio. Mencionaba el Necronomicon junto a libros reales de ocultismo, como las clavículas de Salomón o el libro de Thoth, y eso confundía a los lectores. Además, otros escritores de la época como August Derleth y Robert Howard, el creador de Conan el Bárbaro, también usaron el Necronomicon en sus historias, lo que hizo que pareciera parte de un universo compartido más grande. Después de la muerte de Lovecraft en 1937, el mito del Necronomicon creció aún más. En los años 70 y 80, durante el auge del ocultismo y el interés por lo paranormal, varias personas publicaron libros que decían ser el verdadero Necronomicon, y uno de los más famosos es el Necronomicon de Simón, publicado en 1977, que supuestamente es una traducción del libro de Lovecraft, pero en realidad es una mezcla de mitología sumeria, magia ceremonial y puros cuentos. Este libro se vendió como pan caliente y mucha gente lo compró pensando que era real, aunque los expertos en ocultismo y los fans de Lovecraft sabemos que es un fraude. Cuando Sam Raimi y su equipo decidieron usar el Necronomicon en The Evil Dead, estaban rindiendo homenaje a Lovecraft. Raimi era un gran fan de los mitos de Cthulhu y el Necronomicon encajaba perfectamente con la idea de un libro maldito que desata el caos. En la película lo llaman Necronomicon Ex Mortis y le dieron un diseño inolvidable. Esa portada con piel humana y las páginas llenas de dibujos macabros fueron creados por el artista Tom Sullivan, quien trabajó con un presupuesto mínimo para hacer que el libro se viera de lo más creepy posible. El Necronomicon de The Evil Dead no solamente se volvió icónico en la franquicia, sino que también ayudó a popularizar el concepto en la cultura pop. Después de la película, el Necronomicon empezó a aparecer en todo tipo de medios, en otras películas de terror como Viernes 13 parte 9, Jason va al infierno, en videojuegos como Castlevania e incluso en series como Supernatural. Hasta en Los Simpson hay referencias al Necronomicon. Eso te da una idea de lo famoso que se volvió. Si te pones a buscar el Necronomicon en una librería, probablemente encuentres varias versiones, pero ninguna es real. Las ediciones que existen, como la de Simón o la de Donald Tyson, son más bien recreaciones para fans del terror y el ocultismo. Sin embargo, el mito sigue vivo. Hay quienes dicen que el Necronomicon está basado en textos antiguos reales, como los grimorios medievales o los escritos de Aleister Crowley, pero no hay ninguna evidencia de eso. Lo que sí es cierto es que Lovecraft creó un concepto tan poderoso que sigue fascinando a la gente más de 100 años después. Todos estos elementos que te menciono hacen que la primera entrega de Evil Dead sea una delicia, una joya para los amantes del cine de terror. Y si este video tiene éxito, si lo comparten mucho y tiene muchos likes, con mucho gusto haré el análisis de Evil Dead 2 y The Army of Darkness, así que depende de ustedes. Si este video te pareció entretenido o interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Nos vemos en la siguiente entrega si el creador del universo así lo permite.